Bien, amigos, el licenciado Luis de León es un personaje muy importante en la historia del PLD, sobre todo después de la llegada del PLD al poder. Siempre en los gobiernos del PLD se desempeñó, o casi siempre, como viceministro de Educación. En cuanto a hoy, Luis de León es uno de los aspirantes presidenciales del partido. Él sabe perfectamente, porque no hay ningún político más claro que Luis de León. Asumió la reivindicación de Bosch en el partido y mantuvo la memoria viva de Juan Bosch, a contrapelo de que el PLD no tuvo demasiado interés, quizá algún cuadro en algún lugar, pero lo que propugnó Juan Bosch no se practicó en ese partido, excepto que la memoria de Bosch siempre estuvo en el discurso de Luis de León. Nosotros quisiéramos darle a Luis dos temas para que él lo desarrolle. Primero, ¿es posible una candidatura en las condiciones actuales o ya usted depuso eso? Y segundo, ¿es posible que ahora en esta crisis de división con Leonel entiendan que es hora de retomar el bochismo o las dos cosas son imposibles? Adelante, don Luis. Gracias. Primeramente, doctor Jacín, le tendemos un saludo efusivo también a su querido hijo Michel y a nuestro querido amigo y compañero Carlos Alonso. Bueno, y un saludo efusivo también a todo su público. Ciertamente, en primer lugar, debo felicitarlo por ese análisis que usted ha hecho, situando en el contexto histórico-social este centenario que termina con el año jubilar de la coronación, de la canonización en principio en el año de 1922 de Nuestra Señora de la Altagracia y todo este acontecimiento, ¿verdad?, hasta el día de hoy, que terminará con el acto que se va a efectuar la misa en el Centro Olímpico, además del acto que hay frente justamente donde se efectuó aquel acto histórico que, como usted sitúa, fue del pueblo dominicano, de la Iglesia Católica, en protesta por la desocupación de las tropas norteamericanas, 1916-1924. Bueno, en el Partido de la Liberación Dominicana, nosotros en el marco de la presente coyuntura, en función de que este es un momento muy especial en términos políticos e históricos, hemos decidido aspirar a la presidencia de la República después de nosotros en el PLD terminar antes de la división durante 2 años, llamando la atención de los líderes de ese entonces, el presidente constitucional Danilo Medina y el presidente del partido y expresidente de la República en 3 oportunidades, Leonel Fernández, en el sentido de que había un plan por parte de injerencia, sectores de injerencia extranjera, sectores de la oposición política dominicana y de la sociedad civil, para dividir al PLD, y así ocurrió, de manera que a nosotros también nos inspiran 2 acontecimientos que se han dado en el PLD. La división del 6 de octubre del año 2019 y el 5 de julio del próximo año, el año 2020, que fue la derrota electoral del Partido de la Liberación Dominicana. Quien les habla es fundador del PLD. Yo soy de Montecristi. Vine a la capital de la República, participé de la comisión que vino desde Montecristi para participar, reitero, de la fundación del PLD, que se produjo un 15 de diciembre del año 1973. Y en el PLD nosotros hemos tenido toda una larga trayectoria en el partido, sin vacaciones, sin pausa, sin expulsiones, con una participación activa en el partido, crítica y autocrítica. Bueno, de hecho, nosotros, a propósito de Capotillo, fundamos la Fuerza Bochista del PLD, una organización de carácter doctrinaria. Fue fundada el 16 de agosto del año 1999, en el primer gobierno del presidente
Leonel Fernández, fue para emular y poner en marcha la ideología, los gestos, las actitudes y los propósitos éticos, morales y políticos y democráticos, culturales y educativos del profesor Juan Bosch. Es posible en el Partido de la Liberación Dominicana, en esta consulta interna, la participación de todos nosotros. Esta consulta interna de seis aspirantes presidenciales, entre los cuales están 3 mujeres, Marixa Hernández, Karen Ricardo y Margarita Cedeño, y 3 hombres, Francisco Domínguez Brito, Abel Martínez y un servidor. Es posible la fortaleza, la unidad y la integración partidaria. Nosotros también, contestando su pregunta, hemos decidido aspirar a la presidencia de la República en la dirección de que la presente gobernabilidad se ha caído a 2 años de gobierno. El pueblo, desde antes de estos 2 años de gobierno, ve estos 2 años como 2 años de retroceso, de improvisación y de escándalos, no solo escándalos de corrupción, que son los más notables. Y nosotros creemos, consideramos que se necesita la unidad y la integración de todas las fuerzas políticas del país, en el marco de una crisis mundial que hay, la crisis de la pandemia, la crisis mundial, la crisis de la guerra, la crisis de inversión de valores que se ha profundizado en todo el país. Y creemos que las fuerzas políticas, las fuerzas bochistas, debo decirle que el lema de nuestra campaña es la unidad bochista garantiza la victoria. Nosotros creemos que de cara a las elecciones, primero, de cara a las elecciones municipales tienen que unirse las fuerzas bochistas. El Partido de la Liberación Dominicana, la Fuerza del Pueblo y las fuerzas políticas y sociales. Y de cara a mayo, elecciones presidenciales y congresionales. Mire, no es costumbre, y mucho menos con usted, disminuir unas aspiraciones que son justas. Primero, usted tiene derecho, y en el caso particular hay unos lazos personales que usted no sabe que tenemos, que es que rezamos juntos los domingos. Así es que usted tiene años asistiendo Gracias, sí mismo. A San Antonio. Quería decirle lo siguiente: cuando usted se sentó a pensar en esa candidatura, ¿usted se dio cuenta que eso era una tarea imposible? No, imposible. En lo humano hay cosas imposibles, pero hay cosas posibles. Los pueblos son los que hablan. Esta es una coyuntura totalmente distinta. Es una coyuntura que empodera. Pero su propio partido lo mantuvo en una subsecretaría durante 20 años, licenciado. Su misma gente no lo ignoraron, pero lo arrinconaron. Bueno, fíjese, la historia de mi participación política en el PLD ha sido siempre crítica y autocrítica. Y yo reconozco que por nuestra posición a favor de los principios éticos, morales y críticos, eso nos los enseñó el profesor Juan Bosch. Hacer en cada una de las reuniones que efectuábamos en el partido había un punto de agenda que era crítica y autocrítica. Bien, háblenos del bochismo. ¿Es posible introducir eso como un elemento nuevo o traído por la situación actual? ¿O ya hay que olvidarse de eso? América Latina despierta con el bochismo, con las ideas de carácter de liberación, de transformación, progresistas. Estamos observando que el mapa latinoamericano y caribeño se reencuentra con esas ideas. Sobre todo que observamos que el modelo actual, el modelo de democracia participativa ha fracasado. Ahora hay que ir tras un modelo nuevo que incluya la lucha contra la pobreza, que incluya al soberano pueblo, los pueblos latinoamericanos y caribeños. El bochismo no solo es un pensamiento político, es una cultura social, es una cultura también espiritual, de dignidad. La siembra del bochismo está no solo en las bases del partido y el partido en sentido general, está en todo el país, porque Juan Bosch no solo fue político, es el gran ejemplo nacional y el gran ejemplo de esta crisis que vive el mundo y que vive la República Dominicana.
es el bochismo, la unidad, la integración de las fuerzas políticas y sociales para evitarle al país que se produzca aquí un colapso en la presente gobernabilidad y saque la gobernabilidad y se pierde el orden institucional. La unidad de esta fuerza bochista. Está contando mucho con el deterioro de este gobierno. ¿Sí o no? No, efectivamente, no, pero en estos 2 años de gobierno hemos observado retroceso, el pueblo. A pesar de la crisis, ¿usted entiende que las situaciones están normales? Bueno, es que en los barrios populares y en las comunidades del interior del país, los sectores que viven en la indigencia social y la pobreza extrema, no comen las 3 calientes, como decía el profesor Juan Bosch. El problema de la subsistencia, de la supervivencia, con la inflación de más de 2 dígitos, la segunda nación de América Latina y del Caribe, de la más alta inflación, y con la incapacidad para la gobernabilidad, porque gobernar un país en crisis, en una crisis, se necesita mucha experiencia, mucho talento, mucho patriotismo, mucha sensibilidad humana. ¿Quién dice que es usted la persona? Oh, el pueblo. Bueno, es que el pueblo es el que tiene la última palabra. Y el pueblo ha visto en la vida mía, bueno, fundador del PLD en 1970. Yo soy militante fui del PLD en 1910, desde 16 años, es decir, 2 años antes de la fundación del PLD. Y el ejemplo mío de la participación política, el ejemplo en el desempeño del Estado, el ejemplo de mi Pero entrega. Honestidad y desempeño no está en discusión. Estoy hablando del nivel. Luis, nosotros queremos que tú te tomes el tiempo que quieras y le digas a tus compañeros que no es solamente Domínguez Brito, Abel y Margarita, que usted también está ahí. Y Karen y Marisa. Bueno, esas 2 saben muy bien lo que Gracias, doctor Jacín. Bueno, nosotros en la boleta electoral ocupamos el lugar número 1. Nosotros en la boleta somos el número 1. Pero nosotros, el pueblo, la sociedad que nos conoce, tanto yo he ejercido 2 carreras. La de educador desde 1974, y ahorita me recordaba del lema que le dimos al Liceo Argentina, donde yo fui condecorado por el gobierno de Argentina y fui a la Casa Rosada de Argentina y vino aquí a mi escuela, que fue el Liceo Argentina, el presidente Carlos Saúl Menem, que murió en días pasados. El lema que le dimos a la escuela fue rescatar lo mejor de la escuela vieja y perpetuar lo mejor de la escuela nueva, que usted recordaba aquel lema de Peña Gómez. Lo mejor de lo viejo. Exactamente. Bueno, entonces yo he ejercido 2 carreras, la política y la educación, y me he dado la vida, y me he entregado a la juventud, y me he entregado a todo. Bueno, nosotros apelamos a un pueblo que en estos momentos terribles está reflexionando, que está observando cómo se impide vivir y cómo la modernidad, en el marco de la geopolítica y la modernidad, hay más pobreza. Fíjese, el mundo está asistiendo a un momento de más pobreza, más insensibilidad humana, patriótica y social, hay más frustración. Es verdad que también hay más conducta light, donde la gente de la noche a la mañana, el narcotráfico, la corrupción de Estado, una gente le pasa a uno volando, ¿verdad? Hay gente que para subir una escalera hay que ir de uno, cada escalón, y hay gente que vuela del 1 al 5 y del 5, hay gente que quiere ser... Lo que queríamos resaltar, para despedirlo, es que todos los ministros del PLD en educación se vieron señalados unos más que otros, y jamás se mencionó el nombre de Luis de León en ningún problema de educación. Entonces hay que reconocerle eso. Quizás el mejor premio sería hacerlo presidente, pero usted sabe que esto es otra cosa. Doctor, Dios Todopoderoso es el que tiene la última palabra. Bien. Y el de aquí abajo, el soberano pueblo dominicano. Nosotros apelamos a Dios y al pueblo dominicano, que el 16, la consulta es, repito, no lo dije, 16 de octubre próximo, donde el Partido de la Liberación Dominicana ha convocado a toda su militancia. Y puede votar todo el mundo. Con el padrón abierto. El padrón
de la Junta Central Electoral. No solo votará, repito, el Partido de la Liberación Dominicana, su militancia, su dirigencia, sino todo el que está inscrito. Los que no están en los otros partidos. Los que no están en los otros partidos, Bien. naturalmente. De manera que nosotros apelamos a la sensibilidad y a la cultura y a la educación y a la observación. Todo el mundo nos dice cuando vamos a los escenarios del país, usted no tiene cola a quien le pise, usted es esto, usted aquello, usted es el discípulo de vos, usted es esto, usted aquello. Nos dice todo eso. Nosotros tenemos fe católica, fe en Dios y fe espiritual y fe en la cultura. ¿Es la primera vez que usted se va a un cargo por elecciones? No, yo fui en Montecristi, la primera aspiración fue a síndico, 1982, 1986 a diputado, 1990 fue el senador más votado, de 13 senadores que escogió el PLD, me faltaron 75 votos, pero se unieron el PRD y Reformista y no contaron 1000 y pico de votos observados. Y el PLD no reclamó, yo era de la frontera, lo dijo un dirigente nacional que ya desapareció. Licenciado Luis de León, aspirante presidencial del PLD, suerte. La suerte está echada, doctor Jacín.